Quiero que busquen en su Biblia el libro de Juan, capítulo 4. Solamente voy a leer del 28 al 30. Si no lo tienen en su Biblia, está también en la pantalla. Y quiero que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Cuando hablamos de un texto del Nuevo Testamento, siempre es importante ponernos de pie, reverencia a la palabra del Señor. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Señor, en esta mañana, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú haces en la vida de nosotros, Señor. Que hoy esta palabra hable a nuestro corazón y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados, en esta mañana. Uno de los temores más profundos del ser humano es ser conocido completamente por todo el mundo. Digo, aunque a mucha gente le gustaría ser conocido, ser famoso, pero para otros es algo como que es como que un misterio, y muchas personas viven escondiendo parte de sus historias, parte de sus errores, de sus fracasos, parte de sus heridas, parte de sus decisiones que quisieran borrar. Y eso es normal porque el ser humano es así, somos así. Nadie te va a decir: yo he fracasado tantas veces en la vida. Nadie te va a decir abiertamente: no, porque es que yo he cometido estos pecados. Nadie lo va a hacer, porque siempre nos gusta presentar nuestras virtudes, lo bueno que somos, pero no nos gusta presentar lo que realmente hay en nuestro corazón. Hay un pastor que hizo una pregunta una vez en el culto y dijo: imagínense, ustedes han visto la película, creo que se llama The Purge, la que es que tú tienes un día que puedes hacer todo lo que te dé la gana, puedes matar, puedes. Pero imagínense que un día que tú puedas hacer todo el pecado que tú puedas hacer, y ese día tú puedes hacerlo y Dios no te va a mirar. Y la gente comenzó a pensar lo que pudiera hacer. Y el pastor dice luego: ahí está realmente tu corazón. Ahí está realmente lo que tú deseas hacer en tu vida. Nosotros nos gusta muchas veces aparentar santidad, querer que somos gente santa, pero realmente hay una realidad en nuestro corazón. Muchas personas viven escondiendo parte de esas historias, pero cuando miramos este relato bíblico, nosotros tenemos que entender algo muy importante: que cuando miramos la vida de Jesús y lo que Dios desea ministrarnos, es el hecho de que Dios conoce lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Que no hay lugar, que no hay sitio, que no hay cosa alguna que se pueda esconder de la presencia de nuestro Dios, mi amado. En el relato de la mujer samaritana, que es un texto que me fascina, ocurre algo maravilloso, y es que Jesús revela que conoce toda la vida de esta mujer y aún así decide ofrecerle la gracia. Esa gracia que conoce nuestra intimidad, que conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Y este episodio es uno de los diálogos teológicos más profundos del Evangelio, porque muestra cómo Jesús confronta la verdad de una persona mientras simultáneamente le ofrece salvación. No hay condenación pública ni humillación a esta mujer. Nosotros pensamos que sí. Yo les voy a decir ya mismo por qué no. Porque es una confrontación a ella que conduce a la transformación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque cuando nos encontramos con la presencia de Dios, siempre tiene que haber transformación en nuestra vida. Y esta sesión de Juan se ordena en tres temas de la conversación, ¿verdad?
si usted busca, lee después del 5 al 42, se va a dar cuenta que en primer lugar es el hecho del tema del agua viva. Jesús se aleja de sus discípulos y va caminando y va y se sienta en el pozo de Jacob. Y es Jesús quien comienza la conversación con esta mujer, una mujer samaritana. Así que aquí hay dos issues en la conversación. Ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, hablas conmigo? Número uno, es mujer. Número dos, es samaritana. Y los judíos y los samaritanos tenían sus diferencias bien marcadas. El segundo issue en el texto es el tema de la adoración verdadera. Cuando Jesús le dice: y en esto conocerán que son mis verdaderos adoradores, que me adoran en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Es cuando entendemos que Dios conoce lo más íntimo de nosotros y que Él está buscando esa realidad en tu vida, que lo adores con tu corazón genuino, con un corazón sano, con un corazón al descubierto. Yo le llamo la adoración sin reserva, que no hay covacha, no hay escondite, no hay cosa que yo pueda cubrir que Dios no conozca. No hay herida en mi corazón que Él no conozca. Por eso es mejor yo destaparla y decirle: Señor, aquí estoy con mi realidad de vida, sabiendo que tú eres el Dios que me puede sanar, y yo quiero rendir mi adoración en totalidad a ti. Y esa es la adoración que busca el Señor. No la adoración ficticia, esta donde me vean levantando las manos porque qué bien lo hago. Y si estoy en Facebook, que la gente me vea adorando a Dios así con los ojos cerrados. No, es que haya una adoración genuina del corazón. Yo no sé si usted se acuerda de cuando yo hablo de la covacha, hablo de los cuartos que están cerrados en las casas, que cuando llega visita nadie puede entrar. Usted sabe que cuando llega visita, de momento todos los regalos que hay en la sala y en los baños se meten en un cuarto que la gente dice: ¿y ese cuarto por qué está cerrado? No, es que ahí está todo bien, ahí está todo bien. De los tereques. Y es porque nosotros pensamos que esa persona no va a ver el reguero que hay en tu casa. Por ejemplo, si usted va a mi casa hoy, yo tengo que tener un tiempo necesario para recoger los carritos de mi hijo, los regueros, para que cuando usted diga: es que ustedes se pasan recogiendo aquí. Sí, me imagino que recogemos todos los días y que limpiamos todos los días. Pero cuando llega visita, hay que tener todo recogido, menos un cuarto, que es donde metemos todos los regueros. En nuestro corazón, cuando Jesús habla de esa adoración genuina en espíritu y en verdad, lo que está diciendo es: no puede haber en tu corazón esas covachas. No puede haber en tu corazón esos lugares donde tú decides guardar esas cosas pensando que nadie las va a ver. Cuando yo te miro, yo te veo completo, te veo en totalidad, y en tu adoración, para que sea en espíritu y en verdad, tiene que haber todo integral. Tu salud emocional, tu vida espiritual, tu salud física tiene que estar estable para que sea en espíritu y en verdad. No puede haber covachas escondidas ahí. No puede haber asuntos sin resolver, mi amado. Tiene que haber perdón, sanidad. Y eso es lo que habla Jesús en el texto bíblico. Y el tercer lugar es el tema mesiánico, con la revelación de Jesús como Mesías a esta mujer, que le dice: si tú supieras quién te está pidiendo el agua. Y es donde Jesús la confronta y le revela quién es Él a ella. Pero vamos al texto bíblico. Vamos al texto bíblico, porque Dios, lo más importante del Evangelio es que Dios nos conoce tal como somos. Es más, repítalo conmigo: Dios me conoce tal como soy, pero me ama demasiado. Dígalo: me ama demasiado para dejarme igual. ¿Lo cree conmigo en esta hora? Me ama demasiado para dejarme igual. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un proceso de transformación. Jesús conoce nuestra historia completa. Él no nos conoce a medias. Yo puedo conocerle a usted
puedo saber quién es usted, pero hay cosas que yo no sé de usted. Usted me conoce a mí, que soy su pastor, pero hay áreas de mi vida, aunque las plasmé en mi libro, pero hay cosas que yo no escribo ahí que usted no conoce de mí, pero Dios sí. Porque Dios me conoce completamente y Dios lo conoce a usted completamente. En medio de la conversación de Jesús, Jesús le dice a esta mujer: ve, llama a tu marido. La mujer responde: no tengo marido. Entonces Jesús declara, ella dice: muy bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús revela que conoce su historia personal, su proceso según su contexto, mi amado. Esto es importante que lo entendamos, porque si yo me dejo llevar por ese verso y lo leo con mis prejuicios y lo leo con mis cargas, con mis issues, con mi machismo, yo puedo entender que Jesús la está juzgando ahí y le está diciendo, la está incriminando en ese momento, le está diciendo prostituta. Eso es lo que mucha gente piensa cuando leemos el texto. Pero si yo leo el texto, según su trasfondo histórico, lo que ocurría en aquel tiempo, la mujer no decidía con quién se casaba. La mujer era posesión del hombre. Esa mujer no tenía la autoridad para decir: hoy me voy a acostar con 5 hombres. No, porque eso lo decidía el hombre en aquel tiempo. Jesús lo que le está diciendo a ella en ese momento histórico: yo conozco por los procesos que tú estás viviendo. Por ejemplo, en aquel tiempo, si se casaba conmigo y yo me moría, esa mujer le pertenecía a mi hermano. Y si mi hermano se moría, le pertenecía, y por ahí seguía, porque ella era propiedad de esa familia. Cuando Jesús le habla a esta mujer, lo que está viendo no es simplemente su carga, está viendo su realidad de vida de lo más íntimo. Es más, yo estoy pensando, y si yo miro el texto, yo digo: ¿qué hace esa mujer buscando agua en el pozo? Posiblemente su marido estaba viendo televisión allí, viendo Netflix. Mujer, ve al pozo y búscame agua. Mujer, cocíname que tengo hambre. Mujer, hazme esto que tengo hambre. Yo los he visto, hombres machistas que no cocinan, no hacen nada, y lo que hace es exigirle a su mujer. Eso lo conozco yo, eso lo he visto yo desde muy joven. Y posiblemente esta mujer venía arrastrando esas heridas, esa marca, ese sufrimiento, ese maltrato, porque eso es violencia doméstica, mi amado. La mujer que vive de esa manera es víctima de violencia, vive en un ciclo, esperando que en algún momento esa persona va a cambiar y pasa al altar orando que Dios cambie a su marido, porque Dios lo va a hacer. Mire, mi amado, mujer que es víctima de violencia doméstica, escuche bien, y esto lo digo también para redes sociales, el ciclo de violencia doméstica se rompe usted denunciando a su marido. O viceversa, porque también las mujeres también hoy en día maltratan a sus maridos. Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Así que Jesús revela que conoce bien su historia, sus procesos que ha vivido esta mujer. Y este momento es clave porque muestra que Jesús posee conocimiento profético, pero lo utiliza no para exponerla y avergonzarla, sino para abrir el camino hacia la verdad y la transformación de su vida espiritual. Jesús conoce, mi amado, sus relaciones pasadas. Jesús conoce su situación presente. Jesús conoce su dolor. Jesús conoce su historia. Y nada de esto le sorprende.
a Él. La Biblia afirma esta misma verdad en muchos lugares. Dios conoce profundamente también nuestra vida, que conoce lo más íntimo de nuestros cabellos. Por lo tanto, Jesús también conoce, Dios conoce tu verdad, Él conoce tu historia, Él conoce tu dolor, Él conoce tu sufrimiento. Y hoy te invita y te dice, yo estoy aquí para ofrecerte el agua que sacia para vida eterna. Antes de que digamos una palabra, Él ya conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Dios conoce nuestras luchas. Él conoce nuestras debilidades, mi amado. Él conoce nuestras dudas. Él conoce nuestras heridas. Nada en nuestra vida toma a Dios por sorpresa porque Él ya conoce, Él nos formó. Somos suyos. ¿Cuántos son del Señor en esta mañana? Así que Jesús confronta la verdad sin destruirla a esta mujer. Es importante, mi amado, porque si un día la iglesia a usted, y digo la iglesia en general, no esta iglesia, si algún día la iglesia, alguien en el altar, tomó el altar para señalarte y juzgarte, esa herida Dios tiene que sanarla. Porque el altar nunca se debe utilizar para hacerte sentir mal. El altar nunca debe de utilizarse para incriminarte. El altar debe de utilizarse para transformarte, para bendecirte, para que tú puedas entender que a pesar de tus pecados, a pesar de tus situaciones, Dios está ahí y conoce lo más íntimo que hay en tu corazón para transformarte. Porque Él conoce y utiliza su gracia para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lo interesante es que Jesús no evita la verdad, pero tampoco la utiliza como un arma para fastidiar a esa mujer. El Evangelio de Juan, Jesús frecuentemente lleva a las personas a la superficie, de la superficie a la profundidad, mediante un diálogo. ¿Qué te quiero decir con eso? Si usted mira en su mente el mar y usted mire un iceberg, imagínese un iceberg. Debí buscar una imagen para ponerla ahí. La gente cuando mira un iceberg solamente ve el 10% de la piedra. El otro 90% está en la profundidad. Pero la gente ve a la superficie el 10%. En muchas de las ocasiones nosotros vemos el 10% de lo que podamos demostrar. De que somos felices, de que somos éxitos, lo otro, de lo que publicamos en las redes sociales. El otro 90% lo conoce el Señor. El % que nadie conoce de ti lo conoce Dios. Y Él de alguna manera va a buscar la forma de que usted entienda que Él conoce de ti lo más íntimo. Y es hablando, Jesús habló con esta mujer. Tuvo un diálogo con esta mujer. Jesús no dice, eres una mujer pecadora. Jesús no la humilla. Jesús simplemente le reveló la verdad. Tú estás pasando por esto. Has tenido 5 maridos y el que tiene no es tuyo. Esta mujer se quedó asombrada. Como este hombre, sin conocerme, me está revelando algo que es íntimo. Algo que yo no lo he expresado. Y es que la gracia de Dios nunca te va a negar la verdad. La gracia de Dios nunca niega la verdad, pero tampoco abandona al pecador. La gracia de Dios, cuando se derrama en tu vida, te descubre tu realidad, pero nunca te va a abandonar. Al contrario, te va a abrazar y te va a desnudar y te va a hacer transformar tu pensamiento y tu manera de vivir. Y eso es lo que hace la gracia del Señor. Porque la verdad sin gracia destruye. Cuando yo hablo y te digo tu verdad, pero sin el sentido de la gracia de Dios, mi intención es destruirte. Pero bíblicamente Jesús nunca habla con la intención de destruir a nadie. La gracia sin verdad engaña. Pero en Cristo se encuentran ambas.
El Evangelio de Juan lo afirma claramente, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para descubrir nuestra realidad de vida, pero para abrazarnos, para acompañarnos, para que no nos sintamos solos, mi hermano. La gracia de Dios transforma nuestra historia. ¿Lo cree conmigo en esta mañana, iglesia? Después de ese momento, algo cambia en la mujer. La conversación pasa de la culpa a la revelación. Ella comienza a reconocer quién es Jesús. Y es interesante, mi amado, porque nosotros tenemos que ver en esta mujer una mujer que vino allí sedienta, una necesidad espiritual que tenía ella, pero que estaba en lo interior, no estaba en lo superficial, estaba en lo interior. Y Jesús descubre a esta mujer y le dice lo más íntimo. Pero lo más importante es lo que Jesús le dice a ella. Porque Jesús le ofrece un agua que no sacia por ratitos. Nosotros cuando tenemos sed, usted no piensa en un refresco. Los que sabemos de verdad, sabemos que el refresco te va a dar más ¿qué? Te da más sed. Tú tienes sed, toma agua. ¿A cuánto le gusta el agua de coco? Ay, yo sí, a mí me encanta el agua de coco. Tiene un efecto raro en el estómago, pero buenísima. Te hidrata, electrolitos naturales, pero tú buscas agua. Jesús le está diciendo a ella que el agua que ofrece Él no es un agua que te sacia por ratitos o por momentos. No es cuando se me paran los pelos, no es cuando voy al culto, no es cuando levanto las manos, no. El agua que ofrece Jesús sacia para vida eterna. Por lo tanto, si usted y yo entendemos lo que Jesús está haciendo con esta mujer, es que le está diciendo, tú llegaste aquí con una carga que no te corresponde. Yo te ofrezco librarte a ti de esa carga espiritual con mi gracia y yo te voy a dar una nueva identidad. Yo conozco lo más íntimo que nadie conoce. Nosotros llegamos hoy aquí a esta iglesia y posiblemente pensamos que Dios no sabe lo que tú estás viviendo y Él sabe lo que estás viviendo. Él conoce cuál es tu realidad de vida, cuántas veces has sido humillada, cuántas veces has sido humillado, cuántas veces te han rechazado, cuántas veces te han menospreciado. Él conoce lo más íntimo que hay en ti. Pero tengo que decirte la verdad, así como Él conoce lo más íntimo, te está ofreciendo algo que es para saciarte. Quien único te puede saciar en tu vida se llama Dios. Quien único te puede saciar para la vida eterna, aunque otros te sigan despreciando, aunque otros te menosprecien, se llama la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Cuando Él te llena, lo demás es cosa del pasado. Esta mujer quedó impactada con el agua que le ofrecía Jesús. Ella comenzó a reconocer quién es Jesús y le dice, Señor. Ya no es una persona desconocida, ahora es ese Señor. Luego dice, veo que eres profeta, le dice ella a Jesús. Y finalmente el pueblo declara, este es verdaderamente el Salvador del mundo. La gracia de Dios no ignora tu realidad, pero la redime. La redime. ¿Y usted sabe qué es redimir? Él está haciendo algo nuevo en tu vida. Él está borrando toda nuestra culpa. Yo hablaba el domingo pasado de esa cuenta de tu tarjeta de crédito y de momento tú miras al banco y dices, ¿qué pasó aquí? ¿A quién la saldó? Y tú dices, ¿quién lo hizo? Y tú dices, Cristo lo hizo. Eso es una analogía. Usted tiene que pagar su tarjeta. Su culpa, su realidad, tu pecado, tus cargas, tu necesidad
Todo eso Dios lo está redimiendo. Dios lo está sanando. Dios está haciendo algo maravilloso. Y es por medio de su gracia. ¿Lo cree conmigo? La mujer que llegó al pozo con vergüenza termina convirtiéndose en testigo del evangelio, mi amado. Todo aquel que se encuentra con el maestro es testigo, es transformado. Y el texto dice algo poderoso. La mujer dejó su cántaro allí y se fue corriendo al pueblo. Contenta, fue a donde su pueblo y les dijo al pueblo que hay alguien que me conoce tal como yo soy. Dejar el cántaro tiene un simbolismo maravilloso, mi amado. Dejar el cántaro tiene un significado, y es que yo dejo ahora aquí mi vida pasada. No sé si fue que se lo olvidó o salió con prisa de lo contenta que estaba. Pero cuando tú estás contento, tú dejas lo que sea por decirle a la gente cuán contento tú estás porque algo Dios hizo en tu vida. El cántaro posiblemente le iba a limitar en llegar con facilidad a donde el pueblo. El cántaro lo dejó atrás porque era su testimonio. Dios conocía ese cántaro. Ya dijo, ya yo no vivo con este cántaro, porque hay un hombre allá que me conoce tal como soy. Es profeta, debe ser el Mesías. Lo que te quiero decir en esta mañana, iglesia, es que si tú has experimentado esa gracia del Señor que te conoce completamente, tu responsabilidad, como decía Ricardo, es testificar lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho contigo, mi amado. La transformación de tu vida tienes que testificarla, tienes que hablarla, tienes que contarla, tienes que dejar tu cántaro. No puedes seguir viviendo según tu cántaro, mi amado. Si Dios hizo algo en tu vida hoy, tú tienes que dejar tu cántaro, tienes que dejar tu pasado. No puedes seguir pensando en lo que tú fuiste, lo que te hicieron. Tienes que entender que hay algo nuevo cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con Jesús. Uno de los textos que a mí me gusta mucho, y con esto voy cerrando, es el texto de Isaías cuando se enfrenta con Dios en una visión, cuando se muere el rey Usías. Si usted va a los primeros versos, capítulos de Isaías, Isaías está mirando al pueblo y tú, ay de ti, ay de ti. Cuando él se enfrenta con Dios, en la visión dice, ay de mí. Ahora la transformación es para mí. Cuando me encuentro con ese Dios vivo, la transformación es mía. Y Dios le pasó el carbón encendido y sus labios fueron transformados. Ya su mensaje cambió. Ya ahora Isaías no decía, ay de ti. Ahora decía que hay poder, hay transformación en el pueblo, porque cuando nos encontramos con el Maestro, nos encontramos con Dios, Dios transforma nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir y de hablar en el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero seguir testificando de lo que Dios hace en mi vida, de lo que Dios sigue haciendo en mi vida. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora es testimonio. Lo que es conmigo, iglesia. Vengan conmigo a ver un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, lo que yo he hecho. La misma mujer que probablemente evitaba a la gente, ahora invita a todo el pueblo a encontrarse con Jesús. Porque la gracia de Dios tiene ese poder en tu vida. Transforma nuestra historia en un mensaje de esperanza. ¿Lo cree conmigo en esta mañana, iglesia? ¿Lo cree conmigo? Amén. Transforma tu historia en mensaje de esperanza. Muchas veces Dios usa precisamente las áreas donde fuimos sanados para bendecir a otros. En estos días me llamó un joven pastor. Comenzó el domingo pasado en su iglesia. Y me llama para decirme, te llamo porque voy a comenzar ya a pastorear, pero no quería pasar el hecho de que tu libro, tu testimonio, fue crucial para yo aceptar nuevamente el llamado para ser pastor.
La gloria sea para el Señor. Mi testimonio, mi experiencia le impactó porque él ya había sido pastor en otra denominación. Y le ocurrió un acontecimiento en su vida donde pasó un proceso de casi 13 años. Imagínense la indecisión que tenía ese hombre. Y me llama y me dice, tu libro me impactó tanto que esto fue la punta de lanza para yo nuevamente aceptar lo que Dios tiene para mi vida. Lo que fue un proceso difícil para mí fue de bendición y de empuje para otra persona. Y eso es lo que hace la gracia del Señor. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Es la esperanza para otras personas. La historia de la mujer samaritana nos enseña una verdad profundamente liberadora. Jesús conoce nuestra vida completamente. ¿Lo cree conmigo? Conoce nuestro pasado. Repito, conoce nuestras heridas. Conoce nuestros errores. Aún así nos sigue ofreciendo la gracia. El Evangelio no dice que Dios nos ama porque somos perfectos. El Evangelio dice que Dios nos ama aún conociendo toda nuestra historia. Pero su amor no nos deja igual, nos transforma, nos restaura. Y termino con esto. Y nos convoca, nos envía. Porque la gracia de Dios siempre hace dos cosas. Nos recibe tal como somos y nos transforma en lo que podemos llegar a ser, que somos mensajeros del Señor. ¿Cuántos son mensajeros de Dios en esta mañana, iglesia? ¿Cuántos quieren testificar a Dios de lo que Dios ha hecho en tu vida? Iglesia, hoy es un buen día. Como esta mujer, Dios conoce lo más íntimo que hay en ti. Conoce tu historia. Por eso hay que ser como tú eres. Aquí no estamos diciendo, no, tú tienes que cambiar, tú tienes que ser así, como me dijeron a mí. Yo nunca le diría a alguien, no, tú tienes que dejar de hacer esto. No, tú tienes que ser como tú eres. Porque en ese proceso de como tú eres con Dios, Dios es quien por medio de su Espíritu Santo te va a transformar en lo que Él quiere que tú seas. Es Dios quien lo hace por medio de su gracia.